Entonces se dan cuenta que van a variar dependiendo del largo de las cadenas, el tamaño de la molécula, pero todos tienen en común la presencia de los grupos azoles. Dentro de este grupo, entonces, podemos clasificar a su vez 3 diferentes subgrupos y que están relacionados con, 1, la molécula y 2, la forma o el tiempo en el que fueron descubiertos y empezando a utilizarse. Entonces tenemos en primer lugar a los azoles que se conocen como de primera generación, y aquí vamos a encontrar al benzimidazol, al clotimazol, iconazol, gluconazol. Luego los de segunda generación, que van a ser el ketoconazol, gluconazol e itraconazol, y los más recientes que pertenecen a la tercera generación serían el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol. Todos estos entonces tienen el mismo mecanismo de acción, pero hay diferencias, como ustedes pueden ver, en la forma de la molécula y el tamaño que tiene esta molécula. Sin embargo, todos se basan en el mismo principio de afectar la síntesis del ergosterol y por lo tanto afectar la integridad de la membrana fúngica. Entonces, en el caso de los de primera generación, pues fueron los primeros en ser descritos con su actividad antifúngica. Y estos presentan una muy buena actividad, pero solo de forma tópica, solo en forma de cremita. ¿Por qué? Porque resulta que primero no tienen una buena actividad para tratar infecciones sistémicas, y para lograr una actividad buena se necesitarían concentraciones demasiado altas que resultarían tóxicas para la persona. Entonces su uso se reserva únicamente para aplicaciones tópicas y son de acceso libre, ¿verdad? No requieren de recetas médicas, se pueden conseguir fácilmente y son de los más conocidos, ¿verdad? Se utilizan tanto para tratar, por ejemplo, pie de atleta como onicomicosis o cualquier otra afección de dermatofitos, pero de forma superficial. De los de segunda generación, entonces, tenemos en primer lugar al ketoconazol. Este fue aprobado por FDA en 1981 y aunque inicialmente se comercializó para su uso sistémico, previamente a esta aprobación de FDA ya se utilizaba como tratamiento anticaspa como un ingrediente en shampoos. Ahora se sigue utilizando, pero únicamente de forma tópica, porque también presenta toxicidad. También presenta toxicidad a nivel de hígado, y entonces pues no queremos que haya toxicidad en la persona, ¿verdad? Entonces no se recomienda, de hecho ya no existen formulaciones sistémicas, sino que otra vez, al igual que los anteriores, solamente a nivel tópico en crema. Y luego tenemos al más famoso de todos, que es el fluconazol. El fluconazol fue desarrollado en 1978. Inicialmente se utilizó como tratamiento oral tanto para micosis sistémicas como superficiales, y luego con la diseminación del VIH y con el aparecimiento de infecciones oportunistas causadas por hongos, se empezó a utilizar de forma sistémica para tratar candidiasis, histoplasmosis y criptococosis. Y es principalmente para estas infecciones que aún se sigue utilizando y que es una de las principales herramientas que se tiene para atacar estas infecciones. Se acabó, ya no quiero pasar. Bueno, siempre en la segunda generación tenemos al itraconazol. El itraconazol se desarrolló en 1992. Es el menos tóxico de los otros dos azoles de segunda generación, el fluconazol y el ketoconazol. Y principalmente se recomienda para el tratamiento de aspergilosis invasiva
y para ciertas cepas de cándida que son resistentes a fluconazol. Esto entonces, a partir de los azoles de segunda generación, también pueden ustedes encontrar el término de triazoles. Entonces, es otra clasificación donde tenemos a los azoles, los más sencillos, digamos, que serían los de primera generación, y a partir de los de segunda y tercera generación ya se conocen como triazoles. Bueno, tenemos entonces a los más recientes. Dentro de este grupo tenemos el voriconazol, que es un derivado sintético del fluconazol, fue aprobado en el 2002. Tiene mayor actividad antifúngica contra diferentes especies de cándida y se recomienda para el tratamiento de aspergilosis invasiva. En el caso del posaconazol, es un análogo del itraconazol. Se empezó a utilizar a partir del 2006 y se recomienda contra también hongos endémicos, endémicos como histoplasma, así como oportunistas, en el caso de aspergillus, zigomicetos y ciertas especies de cándida que hayan demostrado resistencia a los otros azoles. Por último, tenemos al isavuconazol, que fue aprobado en 2015, que está indicado principalmente para formas invasivas de aspergilosis y mucormicosis. También tiene actividad contra cándida, contra cryptococcus, contra algunos zigomicetos y también contra mucorales. Entonces, este sería el caso de los azoles. Para recordarlos, aquí hay un pequeño ejercicio mnemotécnico donde vamos a tener a los azoles de primera generación. Entonces tendríamos cortimazol, oxiconazol, miconazol, econazol, tioconazol, ketoconazol, que ya sería del grupo de los de segunda generación, pero nos podemos recordar de estos también como los imidazoles. Y el ejercicio mnemotécnico sería un COMET-K, que son las iniciales de clotrimazol, oxiconazol, miconazol, econazol, tioconazol y ketoconazol. Y luego tenemos a los triazoles, que el ejercicio mnemotécnico sería FIT-VIP, que es fluconazol, itraconazol, terconazol, voriconazol, isaconazol y posaconazol. Bueno, les doy este tip para que en los exámenes que seguramente les van a hacer puedan recordarlo sin ningún problema. Entonces, para ver rápidamente el mecanismo de acción de estos, vamos a hacer una pausa acá y vamos a ver un video. Entonces, un segundito. Ahí está. Bueno, entonces todos deberían de estar viendo ahorita una pantalla azul donde va a aparecer un video. The role of azoles. Fungi are... Sí se mira ahora. Confírmenme que sí se mira. ¿Sí se ve? Perfecto, Dalia. Gracias. Sí. Eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. The azole family of drugs specifically targets the fungal cell membrane. The cell membrane of fungi is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria.
One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol component found in higher eukaryotic cell membranes. Ergosterol provides stability and flexibility to the fungal cell membrane. Lanosterol serves as the precursor for the formation of ergosterol. Although many enzymes are involved in the formation of ergosterol, the 14-alpha demethylase enzyme is responsible for the C14-alpha demethylation of lanosterol. It is an essential enzyme that serves as a target for azole antifungal agents. Although some azoles have an immediate effect of damaging the fungal cell membrane directly, their major mechanism of action is by binding to the cytochrome P450-mediated 14-alpha demethylase enzyme, thus inhibiting the demethylation of lanosterol and blocking the synthesis of ergosterol. In turn, this results in an accumulation of 14-alpha methylsterols and a depletion of ergosterol in the cell membrane. The lack of ergosterol in the fungal cell membrane makes it very unstable. Eventually, the cell membrane begins to break down, and the fungal organism dies. Bueno. Entonces, este es el mecanismo de acción de todos los azoles y como se dan cuenta, su blanco de acción va a bloquear la síntesis de ergosterol y esto va a llevar entonces a la lisis de la célula al debilitarse su membrana celular. Entonces, estamos ahí con azoles. Seguimos entonces con el siguiente grupo que, si recuerdan, es el grupo de los polienos. Los polienos entonces son el grupo más pequeñito que tenemos de antifúngicos. La molécula original fue la nistatina. Es producida naturalmente por especies de Streptomyces y estos también afectan la síntesis de ergosterol, pero a diferencia de los azoles que tienen como blanco de acción la enzima, el precursor del lanosterol, en este caso van a actuar uniéndose al ergosterol y de esta forma impidiendo que el ergosterol forme parte de la membrana celular, causando que se formen poros en la membrana celular y esto también lleve a la lisis de la célula. Entonces, en este grupo de polienos tenemos únicamente dos medicamentos, uno es la nistatina y el otro es la anfotericina B. La nistatina entonces es producida naturalmente por Streptomyces mursei. Aquí les puse una foto de Streptomyces mursei. Fue descubierta en 1949. Se utiliza únicamente como forma tópica para tratamiento de candidiasis. La razón de eso es porque son extremadamente tóxicas para células de mamíferos, entonces no se pueden utilizar de forma oral o sistémica. Y aunque se trató de hacer formas liposomales que tuvieran menos toxicidad que las formas acuosas, de todos modos son tóxicas, entonces actualmente la única presentación en las que se utilizan son como cremas para tratar candidiasis superficiales. Y luego tenemos a la anfotericina B. La anfotericina B fue descubierta en 1955. Ha sido indispensable para el tratamiento de una micosis oportunista que es grave en pacientes con VIH, que es criptococosis. Esta pues también es producida por una especie de Streptomyces, pero en este caso es Streptomyces nudosus. Se utiliza actualmente entonces para aspergilosis invasiva y para criptococosis. En esta hay dos formas. La forma más antigua, digamos, que se comercializó fue el deoxicolato de anfotericina B. Este, sin embargo, tiene toxicidad a nivel renal y debe, tanto el deoxicolato como el liposomal se deben de administrar bajo estricto control hospitalario, se administra vía intravenosa, pero hay que tener todavía más cuidado con el deoxicolato porque la toxicidad va a ser más marcada. Entonces,
Al mismo tiempo que se está administrando, debe llevarse un control de la función renal para evitar que se produzca daño a nivel de riñón y que esto lleve a consecuencias pues, más graves, ¿verdad? Actualmente, a nivel mundial, lo que se recomienda utilizar es la forma liposomal. Sin embargo, la forma liposomal es considerablemente más cara que el de oxicolato y muchas veces pues, en nuestros países principalmente no hay acceso a la liposomal, sino únicamente al de oxicolato. Conforme vayan habiendo formas genéricas de anfotericina B liposomal, pues probablemente se va a dejar de utilizar el de oxicolato porque sí hay mucho más riesgo de utilizar este medicamento que es más tóxico para riñones. Y entonces vamos a ver otra presentación, otra animación. Un segundo. Ahorita se las... Yo les vivo diciendo a mis estudiantes que estas plataformas de conferencias deberían de ser más intuitivas y cuando uno cambiara un video automáticamente cambiaran ellos el video, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, mientras llegamos a que sean más intuitivas, vamos a perder unos minutitos en esto. Entonces aquí está el mecanismo de anfotericina B. The role of amphotericin. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. Polyene antifungal agents such as amphotericin B target the fungal cell membrane. The cell membrane of fungi is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria. One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol component found in higher eukaryotic cell membranes. Ergosterol provides stability and flexibility to the fungal cell membrane. Amphotericin B is a lipophilic molecule that penetrates the fungal cell wall and inserts itself into the cell membrane. In the cell membrane, amphotericin B exists as aggregates and binds closely to sterols such as ergosterol. This leads to the formation of pores in the membrane, resulting in loss of intracellular potassium and other molecules. Ultimately, fungal viability is impaired and the organism dies. Of note, amphotericin B also has effects on oxidation that may enhance its antifungal activity. Bueno, entonces como se dieron cuenta, el mecanismo de acción, aunque también es a nivel de la membrana celular, es distinto al que vimos en el caso de los azoles. En este caso, la anfotericina se va a intercalar y va a formar estos poros en la membrana celular, lo cual va a causar la destrucción de la célula por medio de lisis, mencionada acá, que es por pérdida de potasio, pero es pérdida básicamente de todo el contenido citoplásmico. Por último, entonces, llegamos a, bueno, no por último, sino en el grupo de los grandes antifúngicos, llegamos a los más recientes, que son las equinocandinas. Las equinocandinas, entonces, a pesar de que se descubrieron en los años 70, no se empezaron a utilizar realmente para tratar infecciones en humanos hasta principios de este siglo, en 2002. Estos, interesantemente, a diferencia del grupo de los polienos, se dan cuenta que los polienos son producidos por actinomicetos, por dos especies de streptomyces. En este caso, las equinocandinas son producidas por otros hongos.
Entonces tenemos a la caspofungina, que es producida por Glarea lutullensis, la micafungina, que es producida por Colophoma empedri, y la anidulafungina, que es producida por Aspergillus nidulans. Entonces, estos son compuestos, son lipopéptidos cíclicos bastante grandes, ya vamos a ver sus moléculas. Y el alto peso molecular que tienen hace que tengan una muy baja absorción vía oral, por lo que su administración es únicamente por vía intravenosa. Inhiben la síntesis del 1,3-beta de glucán y este también es esencial para mantener la integridad de la membrana celular. Entonces, eso también lleva a la destrucción de la célula por lisis, pero a diferencia de los anteriores, no interfieren con el ergosterol, sino que aquí participan en el bloqueo de la síntesis del 1,3-beta de glucán. Bueno, entonces tenemos aquí en primer lugar a la caspofungina. Esta es derivada de un compuesto que es naturalmente producido por Glarea lutullensis, que es la neumocandina B0. Esta entonces tiene actividad contra levaduras, contra hongos dimórficos y se utiliza últimamente para tratar cepas resistentes de Candida albicans. Tiene efecto fungistático contra especies de Aspergillus, entonces también se puede utilizar como un tratamiento complementario para infecciones de aspergillosis invasivas. Luego tenemos a la micofungina. Esta es producida por Colophoma empedri. Y solo un dato curioso aquí, Colophoma empedri es un fitopatógeno que causa pérdidas en la producción de cranberries y pues fue descubierto o aislado como un fitopatógeno, pero en todas las pruebas que se hicieron de los metabolitos secundarios que producían se encontró esta equinocandina que tiene actividad contra cepas resistentes a azoles de cándida. Entonces representa una de las alternativas que se tienen para tratar infecciones por estas levaduras. Y por último tenemos a la anidulafungina. Esta es producida por Aspergillus nidulans o también por Aspergillus rugulosis. También está indicada para el tratamiento de infecciones por cándida que sean resistentes a azoles. Lo que quiero que noten que tienen en común las equinocandinas es que, como les decía al principio, son moléculas cíclicas extremadamente grandes. Pueden ver aquí la anidulafungina, la micafungina y la caspofungina. Todas son moléculas muy grandes y por lo tanto no se pueden administrar vía oral, sino que se administran vía intravenosa y también tienen que ser bajo cuidado hospitalario. Vamos nuevamente a otro video. Por cierto, en esta presentación al final les coloqué los enlaces a todos los videos para que puedan ustedes consultarlos y repasarlos más detenidamente. Vamos por acá. Un segundo. The role of echinocandins. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. The echinocandin class of antifungal agents target the cell wall of fungi. In general, 80 to 90% of a fungal cell wall consists of polysaccharides. Glucans, which are polymers of glucose, are the major components of the fungal cell wall, accounting for 30 to 60% of the cell wall of yeasts, such as Candida. The cell wall of filamentous fungi differs somewhat from yeast
and include a higher concentration of chitin, as well as in some, a novel linear beta-1314 glucan. A glucan synthase complex located in the fungal cell membrane is responsible for beta-1,3 glucan synthesis. This occurs on the cytoplasmic side of the fungal membrane. Glucan chains extrude from the glucan synthase complex into the periplasmic space where they are then incorporated into the cell wall. Echinocandins act by inhibiting the synthesis of 1,3-beta-D-glucan. Echinocandins may also block beta-1,6-glucan synthesis. This is achieved by binding to the beta-1,3 synthase complex, an enzyme that is not present in human cells. This eventually leads to reduced fungal cell wall integrity, abnormal cell morphology, and finally, cell rupture and death. Bueno, entonces, quiero que noten acá diferencias marcadas con los dos tipos de antifúngicos que vimos anteriormente. Y en este caso, entonces, el efecto va a ser destruyendo la integridad de la pared celular al bloquear la síntesis del 1,3-beta-D-glucano. Esto entonces, como se dan cuenta acá en esta animación, este componente lo que hace es brindarle la rigidez a la pared celular y esto que permite que la célula fúngica pueda mantenerse con un balance osmótico en el ambiente que la rodea. Pero sin el apoyo entonces del entrecruzamiento de las moléculas de ese 1,3-beta-D-glucano, se rompe esa integridad y eso lleva entonces a la destrucción de la célula. Ese sería entonces el efecto de las equinocandinas. Como bien dice acá, los humanos no tenemos esta ruta, porque no sintetizamos este tipo de compuesto, entonces eso es algo muy positivo para un antifúngico porque al no tenerlo, no tener nosotros esa vía de síntesis, quiere decir que va a ser específico para hongos y además va a tener mucho menos toxicidad para nosotros. Entonces, esa es una gran ventaja en el caso de las equinocandinas. Luego hay otras dos que no estaban en la línea de tiempo porque su uso ha sido mucho más reducido que los otros tres grandes grupos, pero es importante hablar de ellos también. Tenemos entonces a las alilaminas. Las alilaminas tienen como blanco de acción la enzima escualeno epoxidasa. Estas entonces también bloquean la síntesis de ergosterol y al igual que los otros que tienen como blanco de acción el ergosterol, también van a aumentar la permeabilidad de la membrana celular, lo que va a llevar a la lisis del hongo. En este caso se utilizan únicamente como cremas tópicas, otra vez porque para que tuvieran un efecto a nivel sistémico se requerirían concentraciones demasiado altas que sí resultarían tóxicas para la persona, ¿verdad? Entonces, son muy comunes de encontrar también, se siguen utilizando para el tratamiento de onicomicosis, de cualquier infección por dermatofitos y se utilizan también para el pie de atleta. Entonces, se pueden encontrar como cremitas, el Lamisil es probablemente uno de los más famosos. Por último, tenemos a un grupo muy especial que son los análogos de pirimidina. De el que más se ha utilizado es la 5-flucitosina. Este grupo de antifúngicos se conoce como antimetabolitos y la razón por la que se conocen de esa forma es porque en este caso, como son análogos de pirimidina, engañan a la célula fúngica y la célula fúngica los incorpora a las cadenas que se están produciendo de ácidos nucleicos. Entonces, según la célula está utilizando un nucleótido de pirimidina, pero resulta que no es un nucleótido de pirimidina, sino que es un análogo
y se bloquea entonces la síntesis de ácidos nucleicos, lo que afecta no solo la síntesis de ADN, sino la síntesis de ARN mensajero y por lo tanto la síntesis de proteínas. Esta está indicado a la par de la anfotericina B para el tratamiento de meningitis por criptococosis. A pesar de que este se empezó a comercializar desde los 70s, se dejó de utilizar porque presentaba cierta toxicidad y también no habían muchos casos de criptococosis en los 70. Sin embargo, con la expansión de la epidemia del VIH, empezó a resurgir su uso, pero es un caso bastante interesante porque como se dejó de utilizar, actualmente hay muy pocas compañías que lo producen y entonces cuesta mucho conseguirlo. Por ejemplo, en Guatemala, no sé con ustedes, pero aquí en Guatemala no se consigue. Y a pesar de que está demostrado que el efecto al utilizarlo con anfotericina B hace que prácticamente a partir de la primera dosis el paciente se recupere de la criptococosis. Eso acorta la estadía del paciente en el hospital y pues se tiene un mucho mejor pronóstico en el caso de esta meningitis, ¿verdad? Pero es muy difícil conseguirlo porque prácticamente solo 2 compañías a nivel mundial lo producen. Entonces, este es el caso de la 5-fluoxetosina. Bueno, entonces, esta gráfica de acá sería un resumen de los mecanismos de acción. Fijaron, muchos de estos antifúngicos se basan en bloquear de alguna u otra forma la síntesis del ergosterol. Luego tenemos a las equinocandinas que lo que hacen es afectar la integridad de la pared celular al atacar la síntesis del 1,3 beta de glucán. Y luego tenemos a la 5-fluoxetosina, que es un análogo de pirimidina y lo que hace es afectar la síntesis de ácidos nucleicos y por lo tanto también la síntesis de proteína al afectar la producción de ARN mensajero. Entonces, este es otro cuadrito que resume los principales grupos de antifúngicos. Tenemos a las alilaminas, por ejemplo, terbinafina, y afecta la síntesis de ergosterol, teniendo como blanco la escualeno epoxidasa. Luego la fluoxetosina, que sería el único que pertenece al grupo de los antimetabolitos o análogos de pirimidina, y esta afecta la síntesis de ácidos nucleicos. Los azoles, donde vamos a tener de primera, segunda y tercera generación, afectan la síntesis de ergosterol al tener como blanco molecular la lanosterol de aniquilasa. Las equinocandinas, como ejemplo la caspofungina, que afectan la pared celular al bloquear la síntesis del beta 1,3 glucán. Y luego los polienos, como la anfotericina B, que se intercalan en la membrana, afectando también la síntesis de ergosterol y produciendo poros a nivel de membrana que causan el rompimiento de la célula por lisis. Hay otro que no hablamos de él porque ya casi no se utiliza, que es la grisofulvina, y este afecta la división de la célula fúngica, pero realmente como ya casi no se utiliza, pues no platicamos de él. Aquí tenemos el último video de este grupo, solo para recapitular el efecto el mecanismo de acción que tienen todos estos grupos de antifúngicos. Y con este video entonces vamos a terminar esta sección de antifúngicos. Entonces, vamos a ver. Share screen. Tenemos problemas técnicos.
Por cierto, mientras termino de poner esto, no sé si se dieron cuenta en la animación anterior que obviamente el narrador no es micólogo porque dijo, en lugar de decir Cándida, dijo Candida. Dije, ay, qué forma tan graciosa de decir Cándida. Tiene voz bonita el narrador, de plano por eso lo escogí. Bueno, entonces vamos a ver el resumen, el mecanismo de acción de todos estos antifúngicos. In the cell membrane is a lipid bilayer with proteins embedded in it. Ergosterol is the major sterol synthesized by 14-alpha demethylase enzyme that provides stability to the membrane. Glucan synthase complex, located in the cell membrane, is responsible for synthesis of beta-1,3 glucan chains. Elongation and cross-linking of the glucan chains with chitin imparts toughness to the cell wall. The azoles have broad-spectrum antifungal activity. They impair ergosterol synthesis by inhibiting the fungal cytochrome P450-mediated enzyme 14-alpha demethylase, inhibiting demethylation of lanesterol and accumulation of methylsterols. Lack of ergosterol leads to disruption of fungal cell membrane. Amphotericin has a high affinity for ergosterol in the cell membrane. Several polyene molecules get inserted into the fungal cell membrane as aggregates after combining with ergosterol to form a micropore through which amino acids, potassium, and other water-soluble substances move out. Echinocandins inhibit the synthesis of beta-1,3 glucan, which is required for cross-linking between chitin and beta-1,3 glucan that gives toughness to the cell wall. Bueno, entonces esta animación resume los mecanismos de acción de de los antimicóticos y con esto entonces terminamos esta sección de agentes antimicóticos y podemos pasar a la siguiente parte. No sé si tienen alguna duda o manejamos las dudas hasta el final, como ustedes prefieran. Me dicen los anfitriones que prefieren. Hasta el final vamos a realizarlas. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Permítanme, se me perdió la opción para compartir pantalla. Aquí está. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección que, no, perdón, me faltaba una. Estos son los, si se fijaron en la línea de tiempo, habíamos dicho que el más reciente en salir al mercado fue en el 2015. Y entonces ahorita ya estamos en el 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado del 2015 para acá? Al menos hay estos 3 antifúngicos que el único que ya tiene nombre es el Micrograph. Los otros 2 ni siquiera tienen nombre, sino que están designados con letras y números, porque todavía no han salido al mercado o se encuentran en ensayos clínicos. Tenemos entonces al APX001, al F901318 y al Micrograph. Entonces, el primero, ¿por qué les puse esto? Porque realmente tienen mecanismos de acción diferentes a los que ya vimos y entonces eso pues representa una muy buena estrategia si estamos tratando de combatir cepas que sean resistentes a los otros antifúngicos, ¿verdad? Porque
De nada sirve que salga la cuarta generación de los azoles si su mecanismo de acción va a ser básicamente el mismo y el hongo, pues, los hongos fácilmente van a poder bloquear ese mecanismo de acción. Entonces, en este caso tenemos estos tres. Tenemos al APX001 que inhibe una enzima que está involucrada en anclar el glucosilfosfatidilinositol y esto causa otra vez que la pared celular del hongo se debilite, pero por medio de otro mecanismo diferente a los anteriores, y eso causa entonces la lisis celular. Luego tenemos al F901318. Este bloquea la síntesis de pirimidina. En ese sentido, se parecería un poquito a la 5-flucitosina, pero realmente no se hace pasar por 5-flucitosina, sino lo que hace es bloquear la actividad de la enzima dihidrodorato deshidrogenasa, que se encarga de sintetizar pirimidina, y eso tiene un efecto en la síntesis de ácidos nucleicos y por consiguiente en la síntesis de proteínas al afectar la producción de ARN mensajero. Y por último tenemos a este que es uno de los que me atraen más, que se trata de un anticuerpo monoclonal. Entonces, este anticuerpo monoclonal, este de hecho es el que va más avanzado de estos tres, por si ya tiene nombre. Es un anticuerpo monoclonal humano, solo que producido en E. coli, y es un anticuerpo que se produce contra un antígeno fúngico que es muy importante para los hongos, ya vamos a ver por qué, que es una chaperona, una heat shock protein, es una proteína que se activa bajo condiciones de estrés, es la HSP90, y al utilizar este anticuerpo monoclonal en combinación con anfotericina B, fluconazol y cascofungina, acelera el proceso de destrucción del hongo y presenta un mucho mejor pronóstico para los pacientes. Entonces, estos son los antifúngicos que están en camino de salir al mercado. Los tres se encuentran en ensayos clínicos, aunque el MicroGrow es el que va más adelantado. Bueno, entonces, eso nos lleva a la siguiente parte de la charla, que es la situación actual de la resistencia a los antimicóticos. Entonces, la resistencia se ha presentado a todos los antimicóticos que actualmente tenemos en uso. Esto representa un serio problema de salud pública a nivel hospitalario, porque las cepas resistentes son principalmente las que causan infecciones nosocomiales, pero también se presenta en pacientes ambulatorios que tienen catéteres. Entonces, tanto catéteres urinarios como catéteres centrales venosos, e incluso en personas que utilizan lentes de contacto, donde se pueden causar queratitis fúngica por cepas de hongos resistentes, y eso puede llegar incluso a la ceguera de la persona. Entonces, actualmente los que causan más preocupación pertenecen a dos géneros, que van a ser Cándida y Aspergillus. Se va a presentar resistencia en otras especies, pero es extremadamente rara. En cambio, en especies tanto de Cándida como de Aspergillus, la resistencia sí cada vez va aumentando y esto pues causa muchísima preocupación, ¿verdad? Entonces, al igual que en el caso de los antibióticos, la razón de que haya emergencia de hongos resistentes es por uso desmedido de antifúngicos, no solo a nivel clínico, sino a nivel veterinario y también agrícola. Entonces, habrán escuchado ustedes de la famosísima Candida auris. Candida auris es la que ha sacado a resaltar este problema a nivel mundial y es bastante reciente. Se identificó inicialmente en aislamientos en Japón en el 2009 y los aislamientos de Cándida, lo peligroso con estas levaduras es que no son monoresistentes, sino que en muchos casos son multiresistentes. Y miren estos números, que la verdad sí son muy preocupantes.
Entre el 90 y el 93% de los aislamientos de cándida a nivel hospitalario son resistentes a fluconazol. Imagínense, del 90 al 93%. Entonces eso quiere decir que casi garantizado que uno aísla una Candida auris y tiene el 93% de probabilidad de que sea resistente al menos a fluconazol. Agregado a eso, un 30% o hasta un 35% puede ser, además de resistente a fluconazol, resistente a anfotericina B. Y además de ese porcentaje, hasta un 7% puede ser resistente a equinocandinas. Entonces, eso sí es bastante grave, porque el tratamiento de elección para infecciones por cándida es fluconazol. Si fluconazol no funciona, entonces ya se pasa a anfotericina B. Y si anfotericina B no funciona, pues entonces llegaríamos a equinocandinas. Pero aquí estamos hablando de cepas que son resistentes a las 3 opciones que se tienen, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues hay otros antifúngicos que se pueden utilizar, pero son más difíciles de conseguir porque son más nuevos y pues son más caros y se encuentran en menor proporción de producción, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir del 2009, que se reportó originalmente en Japón, se ha ido diseminando por todo el mundo. Se han reportado casos individuales, afortunadamente casos individuales puntuales, en Austria, Bélgica, Chile, Costa Rica, Egipto, Grecia, Italia, Irán, Noruega, Polonia, Suiza, Taiwán, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Ahora, se han reportado múltiples casos de brotes a nivel hospitalario en Australia, Bangladesh, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Israel, Japón, Kenia, Kuwait, Malasia, Holanda, Omán, Pakistán, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sudán, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. Esto es más grave porque al presentarse como brotes a nivel hospitalario, eso lleva a que sea más fácil su diseminación y a que esto pueda causar mucho más problemas porque ya son pacientes que se encuentran hospitalizados y que además de la razón por la que estaban hospitalizados se da esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces van a tener paciencia, pero a mí me fascina utilizar videos, entonces vamos a usar otro video. Vamos a parar esto. Vamos a ver cómo era el asunto. Primero pongo esto. A ver, share y luego comparto otra vez que se hizo un video. Me perdí un video. No, eso no era. Ay. Ese no es. Vamos a ver dónde está mi video. Aquí está. Bueno, este video es del 2018 y fue producido por Netscape y entonces explica cómo fue la situación en Estados Unidos acerca de las alarmas que sonaron cuando empezaron a aislarse estas cepas de cándida que en principio pues ni siquiera se sabía que era una especie diferente, que era Candida auris, y eso vamos a platicar también porque una de las dificultades que hay es la identificación de esta especie como tal. Bueno, entonces miremos este video. I first heard about Candida auris probably about a year and a half ago. There was a certain degree of alarm, certainly. My first thought was, I've never heard of this, and would I have recognized it if I had had it? This is the first time I've seen an emergent species of yeast that is masquerading as a Candida, which is such a common pathogen, but carries such a major implication compared to all the other yeasts we've had before.
So I would say this is a first in my career. We've had a very simplistic approach to identification of yeast for many years. Mainly it was by morphology. We saw what it looked like on a plate, we saw what it looked like under a microscope, and we called it a Candida species. Comercial, mejor dicho, no comercial, sino que miren esto. El agar está totalmente deshidratado. O sea, qué mal. Y ahí no están viendo absolutamente ninguna levadura, ¿verdad? Sino que en el pobre agar totalmente deshidratado, un honguito creciendo. Entonces, los editores del video obviamente no sabían absolutamente nada del laboratorio. Pero bueno, algo importante. Lo que ella dice que es una especie de cándida que se hace pasar por cualquier otra especie de cándida. Y el problema es que la identificación de cándida a nivel hospitalario generalmente solo se hace por morfología. Ustedes miran levaduras que están produciendo pseudomicelio y es cándida. Y entonces ya ni siquiera se hace identificación de especie y mucho menos se hace susceptibilidad, sino que es cándida y si se trata de cándida que fue aislada en sangre, entonces pues le empiezan a dar fluconazol al paciente y ya, ¿verdad? El problema es que ya vimos que un 90-93% de los aislamientos de esta pueden ser resistentes a fluconazol. Entonces el paciente con una infección sistémica por cándida le ponen fluconazol y no va a pasar absolutamente nada y eso va a incidir directamente en el pronóstico del paciente, principalmente si se trata de una persona inmunosuprimida, no solo por VIH, sino que puede ser por diabetes, si tiene problemas renales, si está inmunosuprimido por cualquier otra razón. Pero bueno, digamos. Looked like under a microscope, and we called it a Candida species or an Aspergillus or some other type of fungus. The identification of fungi has lagged well behind the identification of bacteria because it was really never necessary. I think we've concentrated so much on multi-drug resistant bacteria over the last 10, 20 years, and I've certainly not been surprised by anything that has happened with bacteria, that it's been naive that we weren't worried about a more resistant fungal pathogen. So it just brought it home that it has happened, and gee, shouldn't we have known this was coming? I think most people don't even realize Candida is what causes diaper rash. I mean, Candida is part of our lives from the time we're infants. So we don't really think of it as a pathogen. We just think of it as something we coexist with. And in settings in the hospital, for many years, we've realized that Candida can become invasive. But we've always had drugs that could kill it. And we rarely saw people dying of such a fungal infection. When we started doing bone marrow transplants and more high-level immunocompromised care, we started seeing species of fungus that would not be a pathogen in most situations starting to get into people and do major harm. And we understood those risks. What we didn't understand is that our garden variety genus Candida was suddenly going to become untreatable in a certain percentage of people. And that's really what we're sensing with this Candida auris organism. It should not be dismissed as something we just know everything about and will succumb to the average antifungal. So now we're recognizing that every Candida species that we do isolate, we need to do further testing. And if we can't do those in our own hospital, we should send them out to reference labs that can look at them to make sure that they are not a pathogen like this. Identification of this organism is a problem. And the CDC has been very helpful in that they've given us a number of names of organisms that may commonly be confused with Candida auris. None of those organisms are organisms we see every day, but we all have access, either on-site or through reference labs, to some fairly sophisticated ways of... Bueno, aquí quiero que hagamos otra pausa pequeñita. Y esto es bien importante, porque como dice esta doctora, ahora sí necesitamos identificar de qué cándida se trata, si se aísla en un hospital,
y principalmente si se trata de un aislamiento de un monocultivo. Las técnicas más utilizadas para identificación de levaduras, ya vamos a ver algunas de ellas, pero para poder identificarlas, tal vez la forma más sencilla es la utilización de agaves cromogénicos, donde se pueden diferenciar, por ejemplo, Candida albicans, Candida tropicalis y Candida glabrata, perdón, glabrata, únicamente por el color. Sin embargo, eso definitivamente no diferencia y no acerca mucho a diferenciar a Candida auris. Otra metodología que hay, por lo menos en los hospitales más grandes, va a ser, por ejemplo, el uso de VITEC. Y en VITEC se pueden diferenciar muchas especies más de levaduras. Sin embargo, se ha notado que Candida auris se puede confundir y puede aparecer identificada en estas plataformas automatizadas como Candida eumoli, Candida duboceumoli, Rhodotora uralitinis, Candida saque, Catenulata, Pamata, Guillemondi, Vistanie y Parasilopsis. Entonces, de estas tal vez la última es una que se podría escuchar, las otras pues son totalmente raras y no se van a encontrar normalmente como agentes infecciosos. Esto entonces debería de sonar la alarma si el sistema que se utiliza de identificación da alguna de estas opciones y luego resulta que la cepa, que el aislamiento que se obtuvo es resistente a soles, eso llevaría a pensar que probablemente se trata de una Candida auris y es muy importante reportarlo. Hay un programa de vigilancia a nivel mundial, tanto de OMS como de CDC, y entonces es muy importante estar reportando para ver cuál es la diseminación de este hongo a nivel mundial. Sigamos entonces. Site or through reference labs, just some fairly sophisticated ways of identifying yeast now. And we may get a report of an organism that we've never heard of and assume, do some reading that it is not necessarily going to be resistant. But because the CDC has given us quite a few of these organisms' names, we now recognize that we should think twice about this because they might have been misidentified. And we should not assume that the usual antifungal is going to work against those organisms, because in Candida auris, it is resistant to a lot of our usual antifungal agents. I think that we have to understand that most of our fungal infections that the average host in a hospital setting has trouble with is a fungus that they came in with, that it lived in their body already. This organism is a little different because at least our body of information about it now suggests that it's living in the environment of a hospital, and that when that same patient comes in and has a puncture of some sort, like an incision or an intravenous line, that this organism may be picked up from their environment. And of course, all of us, professionals as well as patients, are very frightened about acquiring an infection in the hospital. And that's this type of organism from what we know now. Well, I don't think it's posing any threat to the general population, but when you realize that most of us at some point in our lives will be hospitalized, perhaps for a major surgery or a major illness, at some point in all of our lives, we might be at least temporarily at risk of this organism, especially if it becomes as widespread as it has the potential to do. Bueno, esto es lo que causa preocupación porque los pacientes que se infectan con esta levadura, pues generalmente ya están hospitalizados por otra condición y esto pues puede complicar seriamente el cuadro por el cual fueron ingresados originalmente al hospital. Algo que ella decía que por el momento no representa un riesgo para la población en general porque únicamente se ha aislado en ambientes hospitalarios, sí es cierto. Sin embargo, hemos visto también con bacterias, las cepas multiresistentes de enterobacterias,
que originalmente empezaron a nivel hospitalario como infecciones nosocomiales y sin embargo cada vez es más frecuente encontrarlos a nivel comunitario en personas que ni siquiera han estado hospitalizadas. Entonces el riesgo acá es que suceda lo mismo con esta levadura. Como cándida, entre sus particularidades, tiene que puede formar biofilms y puede adherirse fácilmente a superficies. Una característica que se ha encontrado con Candida auris es que se encuentra en paredes. Es impresionante, pero hicieron unos estudios en España y en el Reino Unido y lo encontraron en paredes. Entonces eso es bien interesante porque sí representa un agente con el que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos con Candida auris y quería mostrarles este mapa. Este mapa está graficando los brotes de Candida auris que se han presentado desde su descubrimiento de Nichiren en el 2009 en Japón hasta el 2018. Y se los quise poner de esta forma para después ver el siguiente mapa. Los que son puntitos chiquitos se refieren a un solo caso, mientras que los puntos más grandes se refieren a múltiples casos, a brotes a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces, nótese esto del 2009 al 2018. Este es los datos más actualizados que encontré, que son al 31 de marzo de este año. Entonces, aunque ustedes no lo crean, además de coronavirus, hay otras cosas que están infectando, en este caso Candida auris. Entonces vemos que casos individuales se han presentado, siguen estando en pocos países, pero casos de brotes ya se encuentran diseminados en muchos más países que los que veíamos acá. Y esto prácticamente sucedió en términos de año y medio. Entonces el hongo, esta levadura se ha continuado diseminando a través de personas que probablemente al salir del hospital pues todavía lo llevan y la llevan a otros contactos y de esa forma se ha continuado diseminando a través del mundo. En la región, pues aparte de Costa Rica, que aquí aparece en verdecito, y de Panamá, que no se ha reportado afortunadamente. En Venezuela se dieron brotes bastante severos, pues uno de los países más afectados a nivel latinoamericano, y luego Colombia. Pero ¿por qué es tan importante seguir en este programa de vigilancia? Es porque sí se necesita estar precisamente monitoreando cómo ocurre la diseminación del hongo y qué hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, eso es Candida auris. ¿Por qué es un problema? Pues porque ya les enseñé que presenta múltiples resistencias a los principales antifúngicos que se utilizan para tratar Candida. Cada vez es más común, cada vez se presenta en más países. La otra causa de preocupación es que es difícil de identificar, se puede confundir fácilmente con otras especies de Cándida y afecta principalmente a personas que están hospitalizadas y esto puede llevar a que sus pronósticos pues, se empeoren considerablemente. Bueno, entonces aquí están de las principales plataformas automatizadas que se utilizan para identificación en hospitales. Tenemos el VITEC 2, el API 20 y el API 32, que son técnicas manuales, semiautomatizadas. También tenemos la identificación de Becton Dickinson, el Microscan y otra plataforma que es el Rapid GIS Plus. Y se dan cuenta ustedes que en cualquiera de estas plataformas, Candida auris puede ser identificado erróneamente como cualquiera de estas especies. Pero es lo que les decía. Si se identifica una de estas especies y se le hace susceptibilidad antifúngica y resulta que es resistente a los antifúngicos, a fluconazol, anfotericina B y equinocandinas, entonces muy probablemente se trata de la Candida auris y hay que reportarla y hay que continuar con la identificación. Los programas de vigilancia que han implementado OMS y CDC
permiten que uno pueda enviar el aislamiento a CDC para que ellos lleven a cabo secuenciación, que es el método para confirmar que se trata de una Candida auris. Bueno, aparte de Candida auris, pero que ese es el principal problema y la principal preocupación a nivel mundial, tenemos otras especies que también presentan resistencia. Tenemos a Candida albicans, 1.3%. Quiero que noten más que Candida albicans, Candida glabrata, que ya 8.1% a nivel mundial presenta resistencia principalmente a fluconazol. Parasilopsis tropicales que se encuentran con 3.9 y 3.2% de resistencia. ¿Por qué es importante y por qué les recalco que se debe identificar y se debe hacer susceptibilidad antifúngica? Porque el tratamiento de elección para Cándida siempre ha sido fluconazol, pero aquí nos estamos encontrando con que estas especies ya son resistentes a fluconazol y si no se hace identificación de especie y no se hace susceptibilidad antifúngica, se le va a estar dando un medicamento al paciente que probablemente no va a tener ningún efecto. Y si estos pacientes pues ya de por sí están inmunosuprimidos o están hospitalizados por cualquier otra condición, eso puede deteriorar significativamente su salud y llevarlos incluso a la muerte. Otra especie de interés va a ser Aspergillus fumigatus. En este caso pues hay una variedad de reportes a nivel mundial. Se ha encontrado resistencia otra vez a azoles, hasta en un 26.1% de Aspergillus fumigatus aislado de pacientes con aspergilosis invasiva. Si de repente cae un gato aquí enfrente es porque como los perros están encerrados en el patio, los gatos están jugando y probablemente va a caer uno ahorita en el teclado. Paciencia, por favor. Menos frecuente va a ser Aspergillus flavus y Aspergillus terrus, pero cosas que quiero que noten acá. La resistencia está principalmente dirigida a azoles, a excepción de Candida auris, donde ya hasta un 35% presenta, además de resistencia a azoles, resistencia a anfotericina B y hasta un 7% resistencia también a equinocandidas. Bueno, entonces, después de especies de Cándida resistentes, la principal preocupación es Aspergillus fumigatus. Y aquí vemos los países donde se ha reportado resistencia a azoles por Aspergillus fumigatus causando aspergilosis invasiva. Ahora, ¿cómo hacen los hongos entonces para ser resistentes a los antifúngicos? Y como dijo la doctora en el video, nos hemos enfocado mucho en bacterias y hemos dejado por un ladito a los hongos, aunque era de esperarse, era lógico que de la misma forma como seleccionamos bacterias resistentes por estar usando antibióticos en enormes cantidades, tanto a nivel clínico como a nivel agroindustrial, pues iba a pasar exactamente lo mismo con antifúngicos. Tal vez no tan rápido porque sus tiempos de replicación pues, son más largos que los de bacterias, pero el que iba a pasar, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahora. Es más, diría yo, hasta mucho se tardaron los hongos en presentar resistencia. Pero bueno, entonces tenemos varios mecanismos que utilizan los hongos para contrarrestar el efecto de antifúngicos. Y entre estos mecanismos, entonces vamos a mencionar los más importantes. Tenemos en primer lugar la formación de biofilms. Entonces, que hablábamos, ¿verdad? Candida auris y otras cándidas, otras levaduras, tienen la capacidad de formar biofilms y los biofilms pues van a incrementar la adherencia de los hongos a superficies. En el caso de catéteres, pues van a facilitar que se formen esos biofilms en los catéteres y eso lleve a que sea más difícil de erradicarlos. El biofilm consiste de una red de células que está embebida en una matriz extracelular y esta matriz extracelular le provee de humedad y de protección a las células. Entonces, aparte de eso, evita que los antifúngicos puedan llegar hasta la célula y afectar. Aquí vemos entonces
más o menos una representación gráfica. Lo que estamos viendo acá es epitelio. Esto podría ser endotelio a nivel de vasos sanguíneos, o también podría estar representado como un catéter, por ejemplo. Y vemos a cándida, que aquí está representada como levaduras individuales y levaduras produciendo pseudomicelio, y todo lo que está en cremita es la matriz extracelular, que es lo que hace que la levadura pues, se proteja de la acción de hongo, ¿verdad? Perdón, de antifúngicos, que van a ser principalmente azoles. Especies en las que se ha notado este mecanismo es Candida auris, Cryptococcus neoformans, en el caso de levaduras, también Trichosporum asahi, y en el caso de hongos miceliares se ha notado en Aspergillus fumigatus, aunque eso es menos común. La formación de biofilm va a estar más relacionada con levaduras. Se ha encontrado que hay una sobreexpresión de un gen, el gen AAT, que codifica para una aspartato aminotransferasa, y parece representar o parece jugar un rol muy importante en la formación de biofilm. Por lo tanto, esta aspartato aminotransferasa podría ser un blanco molecular para futuros antifúngicos que se desarrollen. Luego tenemos otro mecanismo que es la alteración de blancos estructurales. Esto se refiere a que los blancos moleculares, que en muchos casos son enzimas o son proteínas de los hongos, varíen en su estructura por mutaciones puntuales que hagan que el medicamento ya no se pueda adherir a ellos y por lo tanto ya no pueda bloquear la acción de la enzima, pero que la enzima mantenga su función. Entonces, ya el medicamento ya no es efectivo contra la enzima porque tuvo una pequeña mutación, pero la enzima mantiene su función intacta, entonces no afecta al hongo. Esto se ha encontrado en Aspergillus fumigatus y también en cándida, en diferentes especies de cándidas y de Cryptococcus neoformans. Aquí tenemos un ejemplo donde mutaciones a nivel de las enzimas que participan en la síntesis de pared celular tienen estas modificaciones que hacen que los medicamentos pues simplemente ya no los puedan reconocer, pero que ellos puedan seguir llevando a cabo su función. Luego tenemos algo que se conoce como bypass metabólico, donde se evita la acumulación de metabolitos tóxicos y esto inactivando una enzima y utilizando una vía alternativa, por eso es un bypass, para llevar a cabo la misma función de la enzima que se bloqueó originalmente. Esto se ha evidenciado en aislamientos de Candida albicans que son resistentes a azoles y a polieros, porque se ha encontrado que utilizan una ruta alternativa en la síntesis de lípidos de membrana, y eso hace entonces que puedan mantener la integridad de su membrana celular sin que se vean afectados por la presencia de estos antifúngicos. Uno de los mecanismos de resistencia más utilizados va a ser la sobreexpresión de lo que se conoce como bombas de flujo. Las bombas de flujo lo que hacen es literalmente escupir los antifúngicos del citoplasma hacia el exterior de la célula, y de esa forma pues el antifúngico ya no sirve porque lo expulsaron de la célula. Este mecanismo se ha encontrado que se expresa contra cualquier antifúngico excepto contra las equinocandinas, pero otra vez es mucho más frecuente contra azoles. Se ha reportado en cándida, en Aspergillus fumigatus y Cryptococcus. Luego tenemos las alteraciones mitocondriales. Se ha encontrado que cualquier cosa que cause disfunción a nivel de mitocondrias puede llevar también a resistencia, principalmente a azoles, aunque aquí no está muy bien identificado cuál es el mecanismo, pero sí se ha encontrado que al menos Candida glabrata y Aspergillus fumigatus, cuando tienen algún defecto a nivel mitocondrial, también tienen resistencia a azoles. Otro mecanismo es la disrupción de la señalización de
la transducción de señales cuando las células están atravesando condiciones de estrés. Y aquí quiero que recuerden uno de los últimos antifúngicos que les mencioné que están en desarrollo, que es el Micrograph, que es un anticuerpo monoclonal que tiene como blanco esta chaperona, que es la Hitchcock Protein 90. Y esta proteína está involucrada en plegamiento y estabilización de proteínas que se involucran en la transducción de señales. Entonces, esta misma ruta, la activación de estas rutas, por ejemplo, la sobreexpresión de esta proteína, causan la resistencia a antifúngicos que han llevado a estrés a la célula. Entonces, ese es otro mecanismo. Un ejemplo de esto se da en Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y también en Candida glabrata. Esto lo que se ha demostrado es que cuando hay efectos o defectos que inactiven esta proteína, esta chaperona, la HSP90, hay mayor susceptibilidad de los hongos a azoles. Entonces, no se ha demostrado fehacientemente que la sobreexpresión de HSP90 lleve a resistencia, pero sí se ha demostrado lo contrario, que si se afecta el HSP90 hay mayor susceptibilidad a azoles. Bueno, entonces de ahí que tenga sentido utilizar un anticuerpo monoclonal contra esta chaperona, porque eso al usarla en combinación con otro antifúngico, esto evitaría que, no solo evitaría que se activen los mecanismos de estrés, sino que haría más susceptible al hongo, a azoles y a caspofungiles. Entonces, por sí solo, pues no funcionaría como un tratamiento antifúngico, pero en combinación con otro antifúngico sí. Luego tenemos algo que se conoce como mantener la homeostasis de membrana. En este caso, lo que hacen los hongos es utilizar vías alternativas o compensar la falta de alguno de los lípidos de membrana. Por ejemplo, en este caso, si lo que se está afectando es la síntesis de ergosterol, entonces lo que hacen es producir esfingolípidos, y los esfingolípidos van a compensar la falta de ergosterol, y de esa forma se va a mantener la integridad de la membrana celular. Bueno, entonces, en este paso muy rápido acerca de mecanismos de resistencia, podemos señalar que los principales son formación de biofilms, la alteración de blancos estructurales, la sobreexpresión de bombas de flujo, alteraciones mitocondriales, activación de rutas de estrés y el ajuste de la homeostasis de membrana. Y luego llegamos al último punto de nuestra charla, que qué métodos se utilizan para evaluar la susceptibilidad a antimicóticos. Y entonces aquí tenemos que hablar de términos que se utilizan en esta evaluación. Vamos a tener primero una división entre la actividad de los antifúngicos, y vamos a tener aquellos que son fungicidas, que matan al hongo, y los fungistáticos, que no lo matan, pero inhiben su crecimiento. En la medición de la susceptibilidad de un hongo a un antifúngico se utilizan tres mediciones principales, que son MIC, MEC y MFC. MIC va a ser la concentración mínima inhibitoria, MEC va a ser la concentración mínima efectiva, y MFC es la concentración mínima fungicida, que se describe como la concentración de una droga que resulta en una reducción de 3 logaritmos o 99.9% de las unidades formadoras de colon. La concentración efectiva mínima y la concentración mínima inhibitoria se utilizan para ver la efectividad de un antifúngico
Y en el caso de la MIC, que son las más conocidas, MIC sería en inglés Minimal Inhibitory Concentration y en español pues concentración mínima inhibitoria. Esta es la concentración mínima de una droga que resulta en la inhibición del crecimiento fúngico de un 80%, puede ser en un 50% dependiendo de la droga de que se trate. Y cuando el MIC es más pequeño, eso quiere decir que el antifúngico es más activo. Mientras más grande sea el MIC, o sea, mientras más se necesite del antifúngico para lograr actividad, quiere decir que la droga es menos activa o el hongo pues ya está produciendo un mecanismo de resistencia. Y luego el otro mecanismo es, permítanme, me está llamando mi jefe. La otra medición es el MEC, que es la concentración mínima efectiva. Esta se refiere a la concentración mínima que se necesita para cambiar o para producir un efecto morfológico, y esto se utiliza principalmente para ver efectos de drogas sobre hongos filamentosos. Esto literalmente se mira en el microscopio para ver si hay algún efecto que rompa la integridad de la célula y que lleve, por ejemplo, a que se produzcan células que estén perdiendo su forma debido a no poder mantener el balance osmótico de su ambiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las técnicas principales para esto? El estándar de foro que se utiliza para medir susceptibilidad antifúngica va a ser la técnica de microdilución en placa. Se hace con placas de 96 pocitos. Y estos métodos están ya estandarizados por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, el CNSI, por sus siglas en inglés. Aquí les coloqué los dos protocolos que ellos ya tienen estandarizados para medir por medio de microdilución susceptibilidad a hongos, tanto en levaduras, que sería el 27A3, como en hongos filamentosos, que sería el M38A2. Esta técnica, pues si se hace de forma manual, es extremadamente laboriosa porque se necesita agregar diferentes concentraciones del antifúngico que se está probando en los pocitos de la placa. Entonces, pues eso es muy laborioso, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que hay plataformas automatizadas o semiautomatizadas que permiten facilitar el proceso. Y luego tenemos otras formas más prácticas que serían el e-test. El e-test, también el nombre largo es test de epsilómetro, que se basa en determinar la susceptibilidad a un antifúngico utilizando estas tiras que están impregnadas con un gradiente de concentración del antifúngico que se está probando. Por último, tenemos la técnica de difusión en disco, que es el mismo principio de Kirby-Bauer para bacterias. Por supuesto, estos se pueden utilizar solo para levaduras, ¿verdad? Porque en el caso de hongos miceliares, pues no se va a ver no se va a poder hacer una distribución uniforme del hongo en la placa para poder ver este efecto del antifúngico. Entonces, aquí tenemos representado cómo se observa el test, el e-test. En este caso, pues se prepara una capita homogénea de la levadura que se va a probar, muy similar a la técnica de difusión en disco de Kirby-Bauer. Y luego se colocan las tiras impregnadas del antifúngico, en este caso el fluconazol. Entonces aquí podemos ver tres situaciones. Tenemos al A, donde la levadura es susceptible. Aquí vemos las diferentes concentraciones, es un gradiente de concentración. Vemos a este que es intermedio y vemos a este que es totalmente resistente, ¿verdad? Aquí está creciendo, no hay ningún problema con esto. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos otro video, pero no se lo voy a mostrar porque ya nos apremia el tiempo, pero ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos un resumen de las técnicas que se utilizan para susceptibilidad antifúngica. Tenemos
la técnica de microdilución, que es el gold estándar, como lo indica acá, la difusión en disco, el gradiente de difusión, que sería el e-test, y luego tenemos el GIST-1, Vitek 2, que ya son plataformas semi-automatizadas. Entonces aquí tenemos esta presenta dos opciones, una semi-automatizada y una automatizada, donde la plaquita ya viene preservida con las diferentes concentraciones del antifúngico y lo único que uno tiene que hacer es preparar la dilución de la levadura y servirla con una micropipeta multicanal en los pocitos, incubarla y posteriormente hacer una lectura en un lector de ELISA para ver cuál es la reacción colorada dependiendo del crecimiento que haya tenido el hongo en la concentración correspondiente de antifúngico. Esta permite evaluar todos estos antifúngicos. Tenemos anfotericina B, flucitocina, anidulafungina, caspofungina, micafungina, fluconazol, itraconazol, posaconazol y voriconazol. Entonces esto abarca todas para las cuales se ha presentado resistencia en Candida auris, en otras especies de Candida y en Aspergillus. Entonces esto es bastante completo y tiene la versatilidad de que se puede hacer de forma manual o si se cuentan con los recursos, pues hacerlo totalmente automatizado. Luego tenemos que probablemente muchos de ustedes ya lo han visto, los que ya han hecho prácticas o ya se graduaron, porque es una de las plataformas más utilizadas en laboratorios, tanto hospitalarios como en laboratorios privados. En este caso, pues es un sistema miniaturizado de pruebas que se utilizan tanto para identificación como para determinación de susceptibilidad antifúngica. Entonces, en este caso, tenemos anfotericina B, caspofungina, fluconazol, fositocina, micafungina y voriconazol. Y la ventaja de esto es que permite también la identificación de la levadura. Aparte, utilizando otra placa, se puede también hacer el panel de susceptibilidad antifúngica. Como les decía, si ustedes encuentran una Candida emuloni que resultó resistente a fluconazol, a anfotericina B y a alguna equinocandina, lo más seguro es que no sea una Candida emuloni, sino que se trate de una Candida auris, ¿sí? Pero esa es una de las ventajas que permite esta plataforma, que ustedes pueden preparar dos placas. Una les serviría para identificación de especie y la otra les serviría para determinación de la susceptibilidad antifúngica. Aquí también hay un video, pero es bastante largo, entonces, bueno, no es bastante largo, tiene 11 minutos de duración, entonces mejor lo miran ustedes, tranquilidad de su casa. Y por último tenemos al hermano mayor del Vitek, el Vitek 2. Este hermano mayor es el Vitek MS, y el MS es para espectroscopía de masas. En este caso es una combinación de técnicas, que es MALDI-TOF y espectroscopía de masas. Esta tecnología se basa en determinar la presencia de componentes, tanto de proteínas como de lípidos y carbohidratos que se encuentran en la pared celular de los microorganismos. Permite entonces identificar de una forma bastante certera el microorganismo. De hecho, en las últimas actualizaciones de software para este sistema ya se puede identificar Candida auris, aunque sí habría la posibilidad todavía de que salgan identificaciones erróneas. Lo que todavía no se puede hacer con esto y es identificar resistencia a antifúngicos. Entonces, siempre se tiene que trabajar en combinación con el anterior, con donde se tendría que hacer una identificación de especie y aparte una placa para determinación de susceptibilidad antifúngica. Aquí en Guatemala hay únicamente 2 de estos aparatos instalados, porque el costo todavía es bastante alto, ¿verdad? Pero para sistemas de vigilancia, y la otra ventaja es que en este caso con una sola colonia ustedes pueden hacer la identificación en muy poco tiempo. Pues eso sí representa una situación que puede mejorar el pronóstico de un paciente. Bueno, entonces, en esta maratón que tuvimos de
1 hora 40 minutos. Aquí están las referencias que yo los invito a que consulten. Estas dos que yo marqué con negrita, este es un libro que salió el año pasado, es una cosa fantástica. Para su curso de micología les quedaría muy bien con una referencia. Y luego este otro que era particularmente útil para este libro, este artículo, para ver todo lo de los mecanismos de resistencia, y de aquí salieron esas grafiquitas bonitas que ustedes vieron para cada uno de los 7 mecanismos de resistencia que les describí. Y luego pues tenemos varios que describen la situación mundial de la resistencia a antifúngicos en el mundo, que es importante que también los consulten, ¿verdad? Por otro lado, les coloqué acá los enlaces a todos los videos. Estos últimos 4 ya no los vimos y creo que para ustedes son particularmente importantes porque son el uso de estas herramientas automatizadas y semiautomatizadas que les pueden servir mucho a nivel de laboratorio. Y en esa nota les agradezco mucho su paciencia y su atención después de esta charla. Y pues pasamos, si gustan, a preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que han enviado los estudiantes en el transcurso de su excelente ponencia. Primeramente, agradecerle y quisiera presentarle algunas preguntas que los estudiantes han realizado. Nos preguntan que cuál es la importancia de realizar pruebas de sensibilidad a los hongos si en la mayoría de antifúngicos logran tener un mecanismo de acción sobre ellos, principalmente en los hongos que causan enfermedad en humanos. Entonces, nos están preguntando que cuál sería la importancia de realizar estas pruebas de susceptibilidad. Como les decía y como resaltaba esta doctora del video que les presenté, hasta hace unos años pues ni siquiera nos molestábamos en identificar, ya mucho menos hacer susceptibilidad, ¿verdad? Sino que se trataba de un dermatofito, póngale clotrimazol y hasta, ¿verdad? Se trataba de una cándida, de una levadura aislada en un hemocultivo, fluconazol, y ya estuvo. Y todo hubiera seguido muy bonito si no hubiéramos empezado a ver estos casos de levadura resistente, no solo Candida auris, sino glabrata, Candida albicans, tropicalis, donde cada vez vemos mayor porcentaje de aislamientos con resistencia a el tratamiento de elección, que es fluconazol. Entonces ahí viene el problema, que es muy serio. Porque si no se hace identificación, primero, si no se hace identificación, no sabemos si ya se está presentando Candida auris en el país, ¿verdad? Y luego, si no hacemos susceptibilidad antifúngica, por lo menos a fluconazol, el paciente va a estar recibiendo un tratamiento que no va a ser en absoluto efectivo. Y si se trata de un paciente, por ejemplo, un paciente diabético o un paciente con VIH o un paciente, un enfermo renal, realmente el hecho de que se le dé un tratamiento que tiene cierta toxicidad y que se le esté dando por, digamos, 5 días y no se mire ninguna mejoría, eso puede llevar a la muerte a la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, y dado el surgimiento de esta, no solo de Candida auris, sino de Candida glabrata, por ejemplo, se hace imperativo hacer identificación de especie y susceptibilidad antifúngica, al menos a fluconazol. Yo diría que fluconazol sería por lo menos lo mínimo que se puede hacer de susceptibilidad, porque como es el tratamiento de elección para cualquier infección por levaduras, si hay resistencia a ya de entrada hay que empezar a tratar al paciente con equinocandinas o amphotericina B. Entonces, la importancia radica en eso. Antes no nos importaba porque
se aplicaba un tratamiento y era efectivo, ¿verdad? Ahora sí nos importa porque cada vez están más diseminadas estas cepas resistentes y en el caso de Candida auris, que son multiresistentes. Entonces, esa es la razón. No sé quién está hablando. Y no lo escucho. Perdón, ahora sí. Ajá. También nos preguntan si para el caso de Candida auris, ¿existe alguna prueba para detectar su morfología haciendo semejanza al método que se utiliza para diferenciar a Candida albicans de las demás especies de Candida? No. Como les digo, hasta hace 10 años ni siquiera lo considerábamos una especie. Entonces, digamos, si hacen tubos germinales, pues es una Candida albicans, pero podría ser que no. Entonces, morfológicamente no presenta mayor diferencia. Morfológicamente se va a ver como una Candida. Si la colocan en un medio, en un cromocult, les puede dar colonias blancas, rosadas más intensas, y entonces puede ser cualquiera de la gama de cándidas que se puedan detectar en el cromocult. Si hacen un BITEC, les puede salir incluso Saccharomyces cerevisiae como una opción de identificación para auris. Entonces, realmente la única forma de identificarla sin lugar a dudas es por secuenciación, pero como no se van a estar secuenciando todas las cándidas aisladas, entonces sí se recomienda hacer por lo menos API, que el API pues yo creo que es lo más accesible, ¿verdad? Como el API no va a diferenciar entre, de hecho ni siquiera lo tiene en su panel, que salga una Candida auris, pero sale de estas especies. Si sale cualquiera de esas especies, habría que hacer la susceptibilidad a fluconazol, y si sale resistencia a fluconazol, sospechar que se trata de una Candida auris y ya proceder a enviarla a un laboratorio de referencia, que puede ser el Laboratorio Nacional de Salud, o de una vez al CDC, ¿verdad? Pero sí, no hay ni técnicas morfológicas ni técnicas bioquímicas hasta el momento que permitan diferenciar Candida auris. Y esa es una de las grandes complicaciones con Candida auris. Pero el algoritmo sería ese. Ustedes aíslan una cándida, la identifican con API. En el API le sale cualquiera de estas especies raras que vimos. Le hacen susceptibilidad a fluconazol y resulta resistente. Esa repórtenla como una potencial Candida auris y se tendría que ir a un laboratorio de referencia para hacer ya sea MS Malditov o lo más recomendable sería secuenciación. También nos preguntan acerca si existe algún grupo de riesgo que se puede estar viendo afectado por esta especie de Candida auris. Grupos de riesgo. Eso es bien interesante. Fíjense que en los casos que se han reportado a nivel intrahospitalario, al igual que en el caso de las infecciones nosocomiales por bacterias, el riesgo se aumenta mientras más tiempo pase la persona hospitalizada. Pero es bien interesante porque hay muy pocos casos en pacientes inmunosuprimidos por VIH. De hecho, si no estoy mal, no se han reportado casos de Candida auris en pacientes inmunosuprimidos por VIH, sino en pacientes inmunosuprimidos por cualquier otra razón, pero no por VIH. Es bien interesante eso. Pero el grupo de riesgo es, al igual que con cualquier otra infección nosocomial, es estar hospitalizado, y mientras más tiempo se la pase uno hospitalizado, más riesgo hay, y hay aún más riesgo si uno tiene un catéter. Esos serían los factores de riesgo para Candida auris. Ok, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta por aquí, acerca del ajuste de homeostasis de membrana. ¿De qué se encarga principalmente? Bueno, en ese caso, la levadura está detectando de
me están bloqueando la síntesis de ergosterol. Como me están bloqueando la síntesis de ergosterol, yo no puedo mantener la integridad de mi membrana. Pero el ergosterol es solo uno de los muchos lípidos que forman parte de la membrana del hongo. Entonces, lo que hace la levadura es que si me están bloqueando la síntesis de ergosterol, lo que voy a hacer es compensar con la síntesis de otra cosa. Y esa otra cosa son principalmente esfingolípidos. Entonces, digamos que ustedes, sin que les digamos que somos una levadura. Y en nuestra membrana celular tenemos 90 moléculas de ergosterol y 10 de esfingolípidos. Resulta que me pusieron un antifúngico que está bloqueando la síntesis de ergosterol. Entonces lo que me pongo a hacer es a producir esfingolípidos. Y entonces la proporción cambia. Ya no me voy a dedicar a hacer 90 de ergosterol y 10 de esfingolípidos, sino que ahora voy a hacer 90 de esfingolípidos y 10 de ergosterol. Y entonces le jugué la vuelta al antifúngico porque los esfingolípidos están compensando la falta de ergosterol. Por supuesto, no es la opción óptima, porque lo óptimo sería tener ergosterol, porque eso le brindaría mayor resistencia a la membrana, pero si no hay ergosterol, entonces lo compenso con los esfingolípidos. Y esa es la forma como se mantiene la homeostasis de la membrana, evitando que se rompa. Eso es lo que hace la levadura, el hongo, perdón. Me quitaron la síntesis de ergosterol, entonces se puede usar esfingolípidos. Muchas gracias. Tengo un par más para antes de concluir. Mencionaba que uno de los métodos que se utiliza de susceptibilidad es parecido al que se realiza en el antibiograma para las bacterias. Así que nos preguntan que si para realizar ese método de difusión se utiliza la misma escala de McFarland que se utiliza para preparar la suspensión. Sí, por eso es que solo se puede utilizar con levaduras, porque se utiliza la misma escala. Como les decía, para eso ya hay técnicas estandarizadas para hacer la difusión en disco. Sí sería la misma escala de McFarland, pero tiene que estar, le tienen que agitar mucho más, porque acuérdense que son, a pesar de que son levaduras, pues van a agregarse más que bacterias, y solo se puede hacer con levadura, pero no se puede hacer con hongos miceliares, porque los hongos miceliares pues no se van a dispersar como se dispersan las levaduras. Pero sí, es exactamente la misma preparación. Ustedes quieren tener una capa uniforme de crecimiento de levaduras en su cajita de agar, previo a poner los discos. Con esto, aunque es fácil de hacerla, no se recomienda, o por lo menos antes de que apareciera Candida auris, no se recomendaba, porque los resultados podían variar mucho. Y lo que se recomendaba era la técnica esta del e-test. Sin embargo, como las tiritas estas de e-test vienen humedecidas porque traen su gradiente del antifúngico, también son un poquito más difíciles de conseguir. Pues si no se tiene eso, pues utilizar discos, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, si uno va a implementar una técnica, pónganse solo a fluconazol, lo más recomendable sería el e-test, porque les da todo ese gradiente de concentraciones del antifúngico. Y sería lo mismo, ¿verdad? Para poder preparar la capita de levaduras para el e-test es exactamente igual. Ustedes preparan una suspensión, lo comparan con el estándar de McFarland y la distribuyen en su cajita de agar. Solo que ahí no se puede usar Müller-Hinton, sino que tienen que usar uno para hongo, ¿verdad? Que podría ser ya sea Saburó, PDA o BHI incluso. Ok, muchas gracias. Entonces, otra pregunta que nos realizaban es que ¿cuál sería el método más recomendado para determinar la susceptibilidad? Que conste que yo no soy contratada por Biomerien, pero sería Vitek. Es tal vez de las más fáciles, prácticas, accesibles que hay. Yo creo que
tanto Guatemala como El Salvador, es lo que más se consigue y pues, tienen diferentes tamaños, digamos, de equipos, pero por ejemplo aquí en Guatemala hacer una identificación con sensibilidad sale alrededor de $30. Entonces creo que es lo más accesible que hay. Eso sí es automatizado, ¿verdad? Ahora si uno no puede recurrir a automatizado y, como les digo, lo importante sería hacer por lo menos susceptibilidad a fluconazol y test. Yo sí no les recomendaría lo de la difusión en disco porque les digo que no está tan estandarizada como el e-test. Entonces, primera elección, Vitek, y segunda elección, e-test. Ok, muchas gracias. Quizás para terminar con una última pregunta, nos mencionaba que con Candida auris no ha visto tanta prevalencia, curiosamente, en pacientes VIH, aunque son los que nosotros tradicionalmente conocemos como los pacientes inmunosuprimidos. En su experiencia, ¿ha podido observar o cuál sería principalmente los más prevalentes en pacientes VIH que muestran resistencia? Cándida. Cándida glabrata y en algunos casos Cándida albicans. Eso sí se ha presentado resistencia a fluconazol. Yo nunca vi que hubiera resistencia a anfotericina B, pero sí a fluconazol, principalmente en albicans y en glabrata. En el tiempo que yo estuve trabajando en la clínica, por cierto, ya no trabajo en la clínica de VIH, ahora me dedico a otras cosas, pero en los 13 años de estar trabajando en la clínica de VIH, lo más que llegamos a ver fue resistencia a fluconazol. Nunca vimos tampoco un aislamiento de Cryptococcus que mostrara alguna resistencia, afortunadamente. Tampoco de histoplasma, aunque histoplasma pues era más difícil hacerla porque se tiene que pasar a la fase levaduriforme y eso complica las cosas, pero en términos de efectividad en la persona, pues nunca vimos ninguna diferencia. Lo que sí vimos fue Candida albicans y glabrata resistentes a fluconazol. Muy pocos aislamientos, pero sí apareció. Ok, y quizás solo una última pregunta que me parece muy interesante también, es que desde su criterio personal o su opinión, ¿qué representa un mayor riesgo para la población mundial? ¿La resistencia bacteriana, que se consideran hoy como superbacterias, o la resistencia fúngica que están presentando actualmente hoy, pues, valga la redundancia, los hongos? Ninguna de las dos, la mutación del coronavirus representa un riesgo. No, perdone. No, la resistencia bacteriana. Definitivamente la resistencia bacteriana. Ustedes saben, la transferencia del mecanismo de resistencia entre bacterias se da tan rápidamente porque la transferencia de plásmidos entre especies es facilísima. O sea, ni siquiera tiene que ser de la misma especie. Pueden intercambiar plásmidos, pueden acumular plásmidos de resistencia, se replican muy rápidamente. Y entonces es lo que hemos visto ahora, que en muy poco tiempo no solo se quedan a nivel nosocomial, sino que pasan a la comunidad. Aunque los términos de transferencia de resistencia en hongos no están tan bien estudiados, hasta el momento esta resistencia se da principalmente por transferencia vertical, de una generación a otra, entonces eso hace que la diseminación de resistencia sea mucho más lenta que lo que sucede en bacterias. En bacterias, hacer una transferencia horizontal hace que eso se disemine y es lo que hemos visto con las cepas resistentes a los carbapenems, que desde el 2009 para acá ya están en todo el mundo y ya no son solo en nosocomiales, sino ya están en la comunidad.
Entonces, el riesgo más alto es el de bacterias. Muchas gracias. Entonces, así concluimos con la sección de preguntas. Lick, tengo una pregunta. Sí, diga. Doctora, tengo una duda. Fíjese que he podido observar que acá en el país utilizan el equipo del Vitek 2 para la identificación de microorganismos, pero nunca he visto que lo utilicen para la identificación específica de hongos. Entonces, mi duda es, ¿qué tipo de cassette es el que se tiene que utilizar para la identificación de estos? Tanto para género y especie, así como para la sensibilidad de ellos. ¿Hay un tipo de cassette específico para poder hacer todo eso? Sí, al igual que para bacterias, usted tiene que pedir, por ejemplo, si quiere para gram negativo, para gram positivo, para gram negativo no fermentadores. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Al proveedor tendrían que solicitarle los cassettes que son específicos para hongos. En este caso se utiliza el AST YS08, que se lo estoy leyendo aquí, no me lo sé de memoria, pero aparte de ese está el de susceptibilidad a antifúngicos. Entonces eso sería de comunicarse directamente con el proveedor y decirle que necesitan los cassettes que son para identificación de hongos y si van a ser pues los cassettes para susceptibilidad antifúngica, ¿verdad? En ese caso, yo creo que no sería recomendable hacerlas en simultáneo, es decir, no sería necesario hacer la identificación y la susceptibilidad de forma simultánea porque el riesgo de que encontremos una resistente pues va a ser muy bajo y obviamente aumenta los costos, pero creo que sí es muy importante hacer la identificación. Entonces, pónganse, hacer la identificación y si encuentran una levadura en cualquiera de estas que están en el listado, pues ya hacer la susceptibilidad, ¿verdad? La ventaja con el Vitek es que ustedes pueden obtener resultados en solo 6 horas, entonces pues no habría que esperar 24 y luego otras 24 horas, sino que con la identificación de especie, pues de una vez pasar a la de antifúngicos y ya poder determinar si hay alguna resistencia, ¿verdad? Pero sí sería de comunicarse con el proveedor y solicitarle los cassettes que son específicamente para hongos. Probablemente no tengan en plaza porque a todos nos ha agarrado por sorpresa, ¿verdad? Entonces no se mueven como se mueven los cassettes para identificación de bacterias y de susceptibilidad a antimicrobianos. Pero creo que sí es una necesidad y que tenemos que ir también educando a nuestros proveedores, ¿verdad? Para que tengan estos reactivos en plaza y los podemos utilizar. Pero sí son placas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas también. Entonces concluimos con esta sección de preguntas. Vamos a ceder la palabra a Bachiller Cristina Sandoval. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Dalia. Para nosotros ha sido un gusto poder tenerla por medio de la plataforma Zoom. Le agradecemos en nombre de la Universidad Autónoma de Santa Ana y todos sus compañeros de la Cátedra de Micología Médica y de Prácticas Profesionales Supervisadas por tan excelente exponencia de antibióticos y mecanismos de resistencia de hongos. La verdad que es muy importante poder conocer un poco más a profundidad acerca de la resistencia de hongos, acerca de los mecanismos de acción de los azoles y los mecanismos de resistencia del proceso fúngico. Ha sido bastante gratificante su ponencia y bastante constructivista para nuestro nivel académico. Le agradecemos, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias para mí, de verdad es un gusto verlos a todos. Algún día nos volveremos a ver en serio. Ahorita que nos veamos así ya es bastante, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias de verdad por la invitación. Gracias a usted. Muchas gracias, Dalia. Gracias por el cariño para la universidad. Gracias por siempre decir que sí para poder pues fortalecer y actualizar los conocimientos de nuestros estudiantes. Claro, por supuesto, estaríamos más que encantados de volvernos a ver, pero pues gracias a Dios comentarle que hemos estado ahorita casi 98 estudiantes en Zoom
y de igual manera se ha transmitido también por el Facebook de la Escuela de Laboratorio. Así es que prácticamente muchos estudiantes, muchos profesionales se han beneficiado esta mañana y pues no me deja más que de volverle a agradecer y pues un fuerte abrazo de parte de UNASA y de aquí de todo El Salvador para usted y para toda Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Estoy segura que vamos a salir adelante de esto, ¿verdad? Y gracias a Dios que si comparamos las cosas como han sucedido en Europa y en Estados Unidos, pues la verdad nos está yendo maravillosamente bien. Claro. Decía un estudiante, y fíjense que creo que por ahí debe haber algo, no sé si ustedes han estado viendo, pero parece que la vacuna contra la tuberculosis pues brinda cierta memoria cruzada hacia, es como que reactivar el sistema inmunitario y entonces pareciera que algo está pasando. Pero decía un estudiante, y que tiene mucha razón, es que toda la región centroamericana es extremadamente diversa en murciélagos. Entonces, por ejemplo, Guatemala tiene más de 100 especies de murciélagos. Somos el cuarto país con mayor diversidad de murciélagos a nivel mundial. Y los murciélagos pues, tienen coronavirus, porque hay cantidades de coronavirus, ¿verdad? Entonces, yo creo, así esa es pura hipótesis, que hemos estado expuestos a murciélagos desde que somos bebés y probablemente hay cierta inmunidad cruzada a este coronavirus. Y es que de verdad a mí me maravilla el asunto porque no somos nada disciplinados, tanto guatemaltecos como salvadoreños, y a pesar de nuestra falta de disciplina, las cosas no están tan mal. Entonces, gracias a Dios, yo creo que vamos a salir y vamos a salir muy bien. Seremos sujetos de estudio para el resto del mundo de cómo le hicieron, ¿verdad? Pero primero Dios, pues que nos vamos a poder volver a ver y que no va a ser en muy largo tiempo, ¿verdad? Pero sí, muchísimas gracias, de verdad. A mí sí, me encanta estar con ustedes. Gracias. Agradezco pues a los docentes, a Máster Adán Alexis por habernos conectado con el Zoom, al licenciado Roberto Cárcamo, que es el jefe de cátedra de micología, ¿verdad? Y a todos los docentes presentes, a todos los estudiantes, muchas gracias. Y aquí estamos. Comentarle que el próximo lunes vamos a tener a Máster Tamara también. Con resistencia antibacteriana, ¿verdad? Ajá, claro que sí. Así es que vamos a seguir actualizándonos gracias al cariño de ustedes hacia nosotros. Muchas gracias, Dalia, le agradezco. Muchísimas gracias. Les pasé la presentación en PDF, entonces esas gracias. Para distribución totalmente libre. ¿Vieron? Y sí, los invito a que vean los videos y también consulten las referencias. Entonces, muchísimas gracias. Se cuidan. Gracias. Cuiden a sus un abrazo. También. Adiós, se cuidan. Un abrazo a su mamá. Gracias. Gracias, María. Se cuidan. Adiós. Ok, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Gracias, muchas gracias.